Rafael Malo es el fundador del Club Mastín del Pirineo de España. Empezó su andadura hace más de 30 años, motivado por la admiración y el cariño que siempre ha tenido hacia esta destacada raza de perros. Pues esta afición me viene porque mi familia paterna, toda ella es de Huesca. Entonces, cuando yo era niño, me fascinaban aquellos perros enormes que nos aguantaban absolutamente todo a los chavales. Y eso me quedó cuando ya fui adolescente, ya pues hice la mili y todo eso, pues entonces me acordé de aquellas vivencias infantiles y entonces empecé a recorrer el Pirineo, los valles del Pirineo, buscando el mostín. Mostín es mastín del Pirineo en fabla. Entonces conseguí encontrar a través de pastores diferentes ejemplares y mi trabajo en aquel momento pues era fichar los perros. Me di cuenta que prácticamente no había mastines registrados. Yo recuerdo que también en el año 77 o así, o 78, bajaron con sus perros a Zaragoza, en la ciudad universitaria, con la colaboración de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, pues medimos todos los perros y empezamos desde cero prácticamente a la recuperación de esta raza. El Club de Mastín del Pirineo es la primera asociación que se creó en España para promocionar, defender una raza española. Luego siguieron todas las demás y de hecho las 15 o 16 razas españolas que hay, pues cada una tiene su club, pero el Mastín del Pirineo fue el primero y ahí me cupo el honor de fundarlo. Entonces, hoy día en el Club de Mastín del Pirineo están presentes todos, en la totalidad de los criadores de Mastín del Pirineo en todo el Estado español y muchos del extranjero. Está reconocido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Estado español y luego, que es ese momento más emocionante, está reconocido oficialmente por el Gobierno de Aragón. Y también allí fuimos los primeros. También el Mastín del Pirineo fue la primera raza canina reconocida oficialmente por el gobierno de su tierra. El motivo precisamente de la casi desaparición del Mastín del Pirineo fue que en la posguerra se acabaron con los lobos y los osos en el Pirineo. Entonces, en aquellos tiempos de la posguerra, eran años de estrecheces económicas, entonces no parecía muy posible el que la gente tuviera perros que comían mucho sin ningún tipo de trabajo. Entonces, todos estos perros, de hecho, como digo, desde el año 44, 45, no había mastines ganaderos. Todos estos perros pues, han nacido en casa y entonces pues, son perros de guarda, perros de compañía. Pero una cosa que sí que estamos orgullosos es que en algunos casos hemos cedido mastines nacidos aquí a ganaderos y con muy buenos resultados. Lógicamente no son perros que tengan que defender del lobo, pero tienen un carácter absolutamente fijado con los corderos, siempre, con el rebaño, siempre que estén desde muy jovencitos, a ser posible pues con 40 días ya viviendo con el rebaño. Es lo que nosotros llamamos la impregnación. Él va a estar, su hábitat va a ser las ovejas y va a estar toda la vida con las ovejas. Ahora porque es cachorro lo tenemos en el establo con los corderos y con las ovejas cuando llegan. Una vez que sea un poco más adulto y pueda salir, él saldrá con el rebaño e irá absolutamente continuo con el rebaño. La función será para si se acerca el famoso oso que tenemos, que además se está trabajando para la protección del oso, pues perros asilvestrados para cualquier tipo de alimaña. Hay que pensar que dentro de los rebaños, antiguamente tanto en Aragón como también en Cataluña, en Euskadi, en Castilla, había dos tipos de perros, el perro de guarda y el perro carea, el perro que guiaba el ganado. Entonces el mastín del Pirineo era el perro de guarda. Hoy día, como comentábamos antes, no hay ya lobos y hay un par de osos creo en el Pirineo, entonces todavía no son necesarios. Lo que sí, digamos, el temperamento, siempre que estos animales se críen con el ganado, se continúa manteniendo. Esto lo hemos probado en 4 o 5 ocasiones. Pues anécdotas muchísimas. No nos acordábamos que tenían que sustituirnos la antena de la televisión. Entonces había entrado sin llamar el colocador, muy buena persona, pero venía con la antena, que la llevaba así pues como si fuera un estandarte,
y luego él iba vestido de manera un poquito particular. Entonces estaba allí uno de mis perros, pues un bisabuelo de alguno de estos, sentado delante suyo, gruñéndole, pero sin tocarlo. Y él estaba pegado con la espalda a la pared, y entonces el perro le estaba simplemente gruñendo. Estaba sentado mirándolo fijamente a los ojos. Entonces cada vez que quería moverse, pues le enseñaba los dientes, pero no lo tocaba. Entonces ahí tenemos un perro que hizo su labor de guarda, pero sin que hubiéramos terminado todos en el hospital o en comisaría o teniendo una denuncia. El mastín del Pirineo es un animal disuasorio. Esa es la palabra. ¿Cuánto quieres? 3, ¿no? 2, que más cae ya. Realmente los mastines, cuando son adultos, no comen tanto como sugiere su tamaño. Sí que es cierto, cuando están creciendo, entre los 4 meses y los 15 meses, comen mucho. Pero, como todo, no hay en biología no hay verdades absolutas. Depende, pues, depende del metabolismo del perro, depende del clima. Si hace frío, comen más; si hace calor, comen mucho menos. Y luego, normalmente, o sea, estos animales, con 700 gramos de un buen producto de alimento seco, es más que suficiente para mantenerlos en forma. Para tener cualquier perro, de cualquier raza, lo primero que uno tiene que considerar y preguntarse con toda sinceridad a sí mismo es si tiene el tiempo y los medios suficientes para darle al perro una vida lógica. Entonces, en el caso del mastín del Pirineo, primero, hay que considerar que necesitan más espacio que una raza más pequeña, que necesitan más comida. A veces la gente, cuando viene aquí a casa, se sorprende por qué todos los perros, excepto las perras en celo y los cachorros chiquitines, están todos juntos. Pues bueno, yo prefiero que tengan algún pequeño conflicto, 1 o 2 conflictos al año, que se soluciona pues con un poquito de agua oxigenada, que no tenerlos, como en algunos sitios, en boxes, todos aburridos de la muerte, y de manera que no pueden ni desarrollar sus jerarquías y desarrollar su vida. Y los perros, insisto, son nuestra responsabilidad. Pues aquí tenemos una pequeñísima muestra de algunos trofeos, de cosas exclusivas del mastín del Pirineo. Algunas de ellas pues les tengo un aprecio especial. Estas piezas y muchísimas más, que en muchos casos, como digo, son piezas únicas, ahora estoy intentando hacer un museo de mastín del Pirineo, que también será único en el mundo, porque tengo un montón de cosas pues en cajas, cosas realmente que son difíciles o casi imposibles de encontrar. En este caso, pues tenemos, como veis, diferentes representaciones del mastín del Pirineo, que son en general trofeos que conseguimos en los concursos especializados del Club del Mastín del Pirineo. Entonces, esos son los trofeos, sinceramente, que más me gustan, porque son realmente algo hecho ex professo para la raza. Hay una excepción, que es este trofeo. Este trofeo es del año 1978 y le tengo un cariño especial porque fue la primera vez que un mastín del Pirineo fue mejor ejemplar absoluto de todas las razas. Esto fue en el año 78, en Alcañiz. Bueno, pues hablando no de trofeos, pero de cosas originales, pues por ejemplo tenemos esta camiseta, es una camiseta ya que tiene su solera. Es una camiseta del Pyrenean Mastiff Club of America, el club americano del mastín del Pirineo. Vosotros fijaros la satisfacción y el orgullo de que de aquel club chiquitín de los años 70, pues ahora tenemos clubs también en Estados Unidos, donde en sus días se llevaron ejemplares de España de diferentes criaderos y ahora ya van por la 3ª o 4ª generación de ejemplares de mastines del Pirineo criados en Estados Unidos. Aparte de Estados Unidos, pues hay en México, en Centroamérica y Sudamérica también, como he comentado antes. Y luego veréis lo que tengo sobre las rodillas, que es algo realmente agudo. Son unos fragmentos de collares de pinchos, lo que se llaman carlancas, porque es fundamental para que el perro de ganado, el mastín en este caso, pueda defenderse con solvencia del lobo. Los lobos son grandes cazadores, entonces con esto los mastines, no tan rápidos como los lobos, pueden defender su cuello, y entonces el lobo queda descolocado y en ese momento pues el mastín cobra ventaja, que era de lo que se trataba.
Como veréis, tenemos aquí otras 4 carlancas. En este caso son réplicas. Son réplicas que, por cierto, hechas en Alsasua, Navarra, por un criador, un miembro del Club de Mastín del Pirineo. Y para mí tienen un valor tremendo. Son 4 carlancas, como veréis, son diferentes. Una es aragonesa, otra es vasca, otra es del Cáucaso y otra es de Turquía. Dentro, por supuesto, de cada estilo, pues había multitud, pues tantas variedades como herreros. Pero insisto en que esto es algo que prácticamente se ha perdido, pero que resultaba fundamental en la labor diaria de los mastines y en concreto, en este caso, del mastín del Pirineo. Vamos a ponerte la carlanca por si acaso vienen alguna manada de lobos. A ver, quieto, quieto, bonito. Quieto, así. Entonces yo no podía soñar cuando tenía 20 años y estaba con mis 600, pues rodando por ahí, por los diferentes valles pirenaicos, que un día habría gente en el otro lado del mundo que ya criaría esta raza. Y todos ellos, todos descienden de aquellos primeros perros que encontramos pues en Benasque, en Chinillas, en el Castillo de Torresecas, en Estada, en todos aquellos lados. Entonces eso, desde el punto de vista de llenar el amor propio, pues uno piensa que ha merecido la pena. Gracias a la sensibilidad y al esfuerzo de Rafael y del Club Mastín del Pirineo, esta importante raza está presente en otros continentes como un digno representante de una parte de la cultura pirenaica. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.